Así fue el picante Cruz en vivo. La política los tiene que Pero, poner Diana, en quiere caja a decir los algo. violentos. A ver, Siempre Diana, hablando de sí. declaraciones. Todo el tiempo lo único que entiende son Yo no. declaraciones. La violencia política No. en Argentina proviene siempre del partido militar y del peronismo. Si cuando asumió este gobierno, en enero de 2024, les hubieran dicho que en este momento las tasas de interés eran del 40%, ¿qué hubieran dicho los señores economistas criticones? Hubieran dicho, sí, te firmo ya mismo. No solamente están las tasas al 40%, sino que la inflación es menor. Así que dos motivos para festejar. Claro, y subir las tasas Lo que para pasa es que bajar las la tasas inflación. están, en términos reales están muy altas hoy, ¿no? A ver, arranquemos entonces. O sea, están más bajas en Yo términos escucho- nominales, pero en términos bueno, reales muy ahí altas. me das el pie para contestarle a Martínez, porque, digo, los que dejaron a este país en terapia intensiva, con pronóstico reservado, que no se sabía si se moría un día o no, ahora dicen hay dificultades. Pero claro que hay dificultades. El país todavía está en un hospital, está todo agarrado con alfileres. ¿Querés decirlo así? Sí, está agarrado con alfileres. Menos mal, porque se venía en banda. Lo agarraron, lo frenaron, lo pusieron con alfileres. Y la verdad que a mí me sigue asombrando escuchar, porque me pasó lo mismo. Yo recuerdo cuando en diciembre de 2017 yo asumí como diputado y nos tiraron 14 toneladas de piedra. ¿Saben cuál era la pobreza en ese momento? 25%. Dejaron el 40 y pico por ciento y los chicos por el 60%. El país en terapia intensiva con pronóstico reservado. Entonces, yo vuelvo a escuchar hablar durante, no sé, 10 minutos de economía al diputado Martínez sin un dato. Tiró un dato, un solo dato. Ni un Martínez, número, ni un dato, número. Todo, se cae la industria, pero la industria interanual creció el 5,8%. Trajo una carpeta, Martínez. Los dólares están A ver, terribles, el dólar vamos- se subió el dólar, está A en el ver, mismo valor Martínez, que estaba sí, antes. a Pero ver por qué favor, dice un dato. Martínez. Mira, bueno, me parece que vamos a partir de las inestabilidades que marca TETAS, más allá que la relativice, me parece que tienen otro nivel de profundidad. Lo que está planteando Fernando respecto a la situación de la economía es totalmente otra. Creo que hay en algún lugar para poder tratar de tener un debate cada vez más sincero, que creo que es lo que necesita la ciudadanía, también hay que tratar de profundizar un poquito más y salir de algunos clichés, Fernando. Te metas en el sector económico que quiera respecto a la actividad industrial, es un desastre, te digo. Metalurgia, junio versus mayo, en la actividad metalúrgica. 0,1 del crecimiento de la producción, 4,8% del crecimiento de las importaciones. Toda la metalurgia azotada por las importaciones. Calzado. En la industria del calzado, andate o a El Dorado en Misiones o andate a Bellavista Corrientes y fíjate lo que es la crisis del calzado en toda la industria argentina. ¿Cómo es que la industria te da positivo de 6 puntos? Primero, ¿Cómo es que te da 6 puntos por eso. positivos? Y depende de los datos que va a agarrar vos, depende de los momentos depende, y las comparaciones, que cuando haces. estaba Moreno, ahora no depende. Porque cuando vos te metés en la industria textil, la mitad, 5 de cada 10 fábricas textiles han caído en la producción y 6 de cada 10 Pero, achicaron la Martínez, cantidad la de gente puestos se de acuerda- a ver, trabajo. vamos a No, hablar pero de- esto tenés vamos, que hablar. el dato Tenés que hablar de la central. vida concreta. A ver, primero pedís datos. Cuando tenés los datos no te gustan. Pero no tirás ningún dato. No, tirás todos ¿cómo datos que no? parciales. Tenés que salir de un poquito del metro cuadrado en el cual estás, Fernando. A ver, no es Martínez, esta la yo no sé realidad en la dónde- cual estás. Bueno, ¿puedo intervenir? Pero claro que sí, ¿cómo Bueno, no? yo no sé dónde te criaste vos. Yo me crié en Avellaneda industrial de. ¿Cuánto hace que no vas ahí? Así que- Andá. Hoy pasé. Pasé. Hoy No se pasé. trata de una cuestión de pasar, se ¿Por qué trata me venís a de tener correr, una escucha Martín? real de la Tengo a mi realidad de la familia viviendo ahí. gente. Estuve hoy en el Polo Judicial de ¿Y ahora Avellaneda. dónde vivís? Y en la Municipalidad de Avellaneda. Así que no me corras. Naciste en Avellaneda. No me ¿Y ahora corras dónde con esto, porque estás? Ustedes son todos de Recoleta, Martínez. A viven en mí, Recoleta. Tablada Rosario, Recoleta conmigo y no, Puerto bebé. Madero, macho. No, Tablada Rosario, Se gracias. fueron al barrio de Nacido en Loriguilla, Echesortu. Recoleta y al de Misma Peña. casa, Entonces, no mismo me corras. auto, misma escuela de mis Entonces, hijos hablemos. desde el momento que soy diputado Sí, pero nacional. Sus dirigentes están, la mitad en Bueno, Recoleta. ahora ya tenés que patear la pelota afuera porque no te bancó el ver, debate Diana, personal. sí. Hablamos de Avellaneda, si querés hablamos de Macri. Ustedes hacen siempre. ¿Estás con Macri o ya no estás más con Macri? Sí, yo estoy en el PRO, me viste todos los días y estoy en el PRO y forma parte del No, PRO. me parece que ¿Tenés alguna- está más pintado de violeta que de amarillo. Bueno, estás viendo mal porque cambiaste los anteojos. Yo estoy en el bloque del PRO. No tengo voy a problema, seguir- astigmatismo, pero Bueno, yo con te los lo voy a colores no decir tengo problema. De nuevo, porque te tirás, entrás en lo personal, yo estoy en el bloque del PRO. Vos llevaste voy a lo seguir en el personal. bloque del PRO. ¿Está claro? Bien. ¿Está claro? Entonces, Bueno, vamos a- preocupate vos de las traiciones porque ustedes son los especialistas. Vamos a escuchar Ahora, a Yo Diana me preocupo de lo mío. Decime. Te conocí en el ARI, Fernando. Escúchame, Martínez. Y del área la colisión cívica.
otra vez. ¿No? Siempre este tipo de... A ver, bueno. dejemos terminar y queremos Sí, que hable sí, Dayana y dale. que hable. sencillo. Mariano. A usted se le escapa el dato central, que no es la baja de la inflación, es la baja de la pobreza. La pobreza hoy calculada anda alrededor del 31 o 32%. Ustedes dejaron el 43%. Fernando. Déjame terminar, Sí. déjame terminar. Dale. Entonces, esa pobreza baja también porque hay industriales como los textiles que ya no pueden seguir cazando en el zoológico. No es posible que los que podíamos viajar, nos podíamos empichar afuera a la mitad del precio y el doble de calidad que los argentinos. Y lo mismo que pasa en el textil pasa en muchas industrias. Y va a haber muchas industrias que van a tener que salir a competir, largar el zoológico, porque los argentinos están cansados de pagar sobreprecio para bancar a los que los bancan ustedes. Mirá, la industria creció 6%. hoy siempre alguien banca a alguien. Te quiero decir 5, algo. 8%. Todos los dólares que estás generando de superávit vaca muerta, el complejo petrolero y gasífero argentino, se lo están llevando los gastos de argentinos en el exterior. Esa situación vos sabés que es real. No, no es real. ¿Cómo que no es real? Pero no es real. No ¿Cómo es que no real. es real? 6.000 millones de dólares genera de superávit del complejo petrolero y gasífero, 4.500 millones de dólares se fueron con el turismo. Entonces sí es real. No es. No diga que no es real, porque Vamos a si no... escucharla a No, bueno, pero... Dayana. A ver, una cuenta. A ver, Fernando. Fernando, vamos a escucharla a tomar la Dayana. perspectiva me parece que es importante. A ver, Ay. Alberto Fernández había dicho que venía, ¿se acuerdan de las LELIQs? Que con las LELIQs iba a pagar a los jubilados, era 140% más o menos de interés. ¿Le pagó a los jubilados? No, cuando llegó el momento de pagar a los jubilados, ¿qué dijo? La de los jubilados no está, se cambia la fórmula. Tomó unas jubilaciones, creo que estaba hablando de ese gráfico Germán, que estaban en 450.000 pesos, a pesos de hoy, digamos, de julio, y la deja en 280. Entonces, me parece que esa es la perspectiva y hoy tenemos unas tasas, estamos hablando de tasas del 30-40, 35-40. Bueno, 48 hoy en bueno, el- y una inflación que era de 15% mensual a 1.5. Entonces, ahí está como la gran pintura, ¿no? Digamos, me parece que hay que tomar eso porque ahora estamos preocupados por la reserva, porque ahora el kirchnerismo está como, las reservas, dejaron reservas negativas. Entonces es como que los jubilados, 280.000 pesos, o sea, a pesos de hoy los dejaron a los jubilados. Y dicen la fórmula que hubiera tenido, no, pará, cuando les tocó tener una fórmula que los iba a mejorar a los jubilados, le dijeron, la fórmula no está. Ahora la frizamos y le pagamos a los premios a los jubilados. Entonces, esta cosa de conmovernos... Dayana, la fórmula del macrismo y la fórmula de nuestro gobierno da bastante parecida. Pero ¿sabes qué pasa? Y muy arriba ¿sabes de lo de que da Milei. a tu gobierno? Inflación Pero enorme. lo que tenés que Entonces, tratar, esa fórmula vos después decís de no darle funcionaba. perspectiva a los debates. No, pero para eso- darle eso perspectiva a los eso debates, es falso, incluirlo Germán. todo. Eso Bueno. es falso. En 2010, cuando les tocaba a ustedes pagar la inflación del 2019, o sea, en el 2020 sacaron la fórmula. Y por lo tanto sufrieron un ajuste brutal los jubilados. En el 2023, que ustedes deberían haber con la otra fórmula pagado casi 200% de inflación, hubo 211% de inflación, le dieron 110 a los jubilados. Martín, le sacaron 100 puntos. proyectaste Claro que lo hoy la proyecté. situación de los Ustedes hicieron jubilados con esta exactamente lo mismo. fórmula. Ustedes Pero hicieron no podés exactamente decir lo mismo eso, con Milei. Martín. Ustedes No hicieron, podés en eso decir son eso, iguales. Martín. En No eso son podés iguales. decir eso. Le sacaron la Eso, fórmula a los jubilados cuando le tocaba kirchnerismo recuperar. igual que el Exactamente lo peronismo. mismo. El kirchnerismo hizo exactamente lo mismo que hizo Es Milei grave cuando eso, llegó con las ¿eh? jubilaciones. No, dice Igual. el kirchnerismo hizo lo mismo Exactamente que igual. Milei con la Sí, Lo que jubilación. pasa es que ese es conectaron el la lugar fórmula cuando político le que tocaba tienen para aumentar. explicar lo que está Es haciendo. la realidad Escúchame, técnica. cuando fuimos a votar Es técnica ahora la realidad. la cuestión de las jubilaciones, él se Es- abstuvo, es técnica ella la votó en realidad. contra y vos No, votaste en no, contra. ¿Querés te lo estás explico de equivocado. nuevo? Te voy a Es así, explicar, te voy a entonces- explicar. ¿Me permitís? Estás equivocado. Pero ¿Cómo? estás No, equivocado. no, Estás estás equivocado. equivocado. Es una No, sí, estás equivocado. equivocado. Sí, estás ¿Me equivocado. permitís? Están A ver, publicadas sí, las a ver, votaciones. termina- Yo voté a Para favor hablar- del aumento. Para Lo que que voté en termine Tetaz y contra vos. es de la moratoria, que es la causa del problema de las jubilaciones en Argentina. Las moratorias que hicieron ustedes. A ver, Acompañado con algunos Iglesia, ministros porque que hoy después están en el queremos hablar gobierno un de tema Milei. especial Sí. con Mariano. Las jubilaciones en Argentina son muy bajas porque los señores, primero, le sacaron la plata a los jubilados privados que habían ahorrado y los pusieron a comer del mismo millones, a comer del mismo plato que los demás. Y después armaron todas unas moratorias y siguieron sumando. Entonces la Argentina, en los países normales, necesita 4 aportantes a trabajadores activos por cada jubilado. Acá tenemos 1,4. Votación Por eso son particular bajas. del aumento, Y los papá. señores... Están los mirando señores- la general. Y los señores Obvio. habían Ahí prometido... estaba la plata de las abstención, provincias sí, también. Martín. Tetaz, Porque ahí está la abstención. pelota de la plata de las No le plata de las mientas a la provincias. gente. No, querido, Tetaz, votación particular, abstención. mirá la votación particular. Abstención. Mirá la votación particular, Te estás fuiste, equivocado. no te mirá la animaste. votación particular del aumento. Te fuiste. El aumento, la votación En particular. te abstuviste. La votación particular, mirá. Pero- sí, hacé
Cachete, decí la vos verdad. sabés muy bien, vos lo sabés Decí muy la bien. verdad. Vengo ¿Sabés cómo documentado. funciona la Vos votación chamullás. particular? No, vos chamullás. documentado. Vos Parece chamullás. que el diputado La Martínez votación se- particular se- es clarísima. A favor del aumento, en contra de la moratoria. Martínez se ha hecho- Ojalá pudieras decir lo mismo. abstuviste. A favor del aumento, en contra de la Abstuviste. moratoria. Si en la votación particular tenés que mirar. A favor del aumento. 21 y 12 a favor del minutos. aumento, en contra de la Incremento moratoria. excepcional. A favor del aumento, en contra de la 4 moratoria. de junio. A favor Tetaz, del aumento y en contra de la abstención. moratoria. Sí. A ver, Se llama vamos a terminar. coherencia. A ver si... No, el diputado Martínez vino asesorado por Tailá, me parece. Vino ahí con- No, soy un laburante. ¿Qué te- Entonces, y aparte, pues, más fácil. respeto por Martínez, Rodo. callate un Gran poco. diputado. No son gobierno, no pueden taparle la boca a todo el mundo. como No, siempre. para nada. Dejen hablar. Tengo un pelotón, Entonces, déjame defenderme. Cuando ellos llegaron, cuando ellos hicieron la campaña presidencial Sí. de Alberto y Cristina y Massa, prometieron 20% de aumento el primer día de gobierno. Sí. No se los dieron y a lo largo de todo ese periodo bajaron casi el 30%. Entonces, ahora tampoco decir que es lo mismo que Milei es completamente falso, porque ellos dicen, si hubiéramos aplicado la fórmula de no sé qué, que ellos no aplicaron, habría sido otra cosa. Eso es falso, simplemente porque ustedes armaron el plan platita, imprimieron durante el año la campaña de Massa más plata de la que habían impreso en los dos, pero impreso es mejor. Imprimieron más en la campaña del plan platita de Massa, imprimieron más que durante toda la pandemia. Entonces dejaron un pico inflacionario que nos hubiera llevado a la hiperinflación, que tuvo 25% en enero y 20% en febrero. Entonces, en el medio de todo eso, las jubilaciones perdieron el 7%, pero no nos fuimos a la hiperinflación. Entonces, es absurdo que los que armaron todo este circo, los que arruinaron el país en su mejor oportunidad y lo dejaron en terapia intensiva y te dejaron una hiperinflación en la puerta, encima digan, pero tienen que ajustar las jubilaciones así. ¿Y qué hacíamos con la inflación que hicieron ustedes? A ver, con la Martínez, barca, con la Fernando, barca. Responde Martínez y vamos El a ver. gobierno Mario, hizo lo justo, bajó la inflación No y has bajó la pobreza. encontrado hasta ahora ningún elemento para defender positivamente a un gobierno del cual ustedes está claro que son oficialistas, todos. 4 maneras distintas de ser oficialistas. Está mal. Primera No, elemento. querido, yo no soy Primera. oficialista. Estás confundido. Estás confundido. ¿Querés que sigamos viendo las votaciones? ¿Cómo, cómo Oficialistas uno- son los diputados tuyos que no bajan a votar Pero- cuando hay que rechazar un veto. Por pero ejemplo, sí, seguro. lo de Catamarca. ¿Querés que te diga? Vos eras el presidente del bloque. No pudiste retener los diputados de Catamarca que no bajaron a votar cuando había que defender a las universidades. Sacate la gorra. ¿Por qué no das la cara? No, Antes de la hablar de un gorra me tengo que compañero mío, sacar. sacate la gorra. Ahora la gorra porque tengo que sacar porque te canto a las 40. Sacate la Porque te canto a las gorra. 40. ¿Qué 40? ¿Dónde estaban los diputados tuyos de Catamarca cuando De- tenían que de resistir casualidad el que veto? tenés 20 Cuando tenían que defender a las 20 ganchos universidades. falsos tenés. ¿A dónde Así estaban? que- Sí, sí, Bueno, muy Che, bien. lo que sí, ¿puedo decir algo Sí. respecto a eso? Me parece que si queremos tratar algunas cosas, insisto que tenemos que tratar de sumarle un poquito más que la chicana a una respuesta. En eso, yo antes, cuando estuvimos sentados allá, te dije que no puede haber un presidente de la nación que diga yo me hago cargo de la macro, de la micro se ocupan ustedes, como despreocupándose de la vida cotidiana de los argentinos. Pero Martínez, Esa discusión, Martínez, esa discusión. Ustedes no se ocupaban ni de la Ustedes macro se ni de la imaginan- micro. ¿Ustedes se acuerdan en 2008? La crisis de Lehman Brothers. ¿Se imaginan si, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner hubiera dicho eso? ¿Cuántos puestos de trabajo se perdían en ese momento? Perdieron ¿Cuántas 400.000 industrias cerraban? Kicillof, ¿Se por imaginan favor. si esa hubiera sido la actitud durante la pandemia? Me parece No que hay que hablemos de la tratar de pandemia, por darse favor, cuenta que se necesita otro tipo de actitud del que gobierna. Para mí están realmente con un gobierno absolutamente insensible, con un plan económico que no funciona, pero no solamente por los datos, sino porque en la vida cotidiana tienen problema para que la gente Bueno, a ver, visualice esa vamos a hacer situación. una pausa. Hablando de gobierno, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Una de las uno de los problemas que hubo, peleas de esta semana, Institucional, institucional, que el propio jefe de gabinete, Guillermo Franco, dijo que fue una crisis no institucional, pero sí política, es la pelea entre Milei y Villarroel. Vos sos uno de los influencers libertarios más importantes. Se pelearon en las mismas redes, los de Milei con los de Villarroel. Sí, bueno, de hacer una cuestión de todo el debate que venimos escuchando, que la verdad me parece un poco
lamentable lo de Martínez, nos puede tomar de idiotas a nosotros, pero la verdad que la gente del otro lado se acuerda porque no pasó hace tanto tiempo el desastre que dejó el kirchnerismo, ¿no? El 25% de inflación que dejó en diciembre de 2023, que Milei la ha bajado de 1,5%, el casi 50% de pobres que dejó en su momento, que Milei lo ha bajado de 20 puntos, el desastre que la gente tenía que hacer colas para cargar nafta, o sea, todavía nos acordamos de esas cosas. No puede ser que ahora vengan a hablar de la economía argentina como si hubiésemos estado en Suiza cuando estaba el kirchnerismo, ¿no? La verdad que es una situación que, bueno, por supuesto que no les da la cara para defender el desastre que hicieron. Milei ha bajado la pobreza y se olvidaron de hablar de los pobres, ¿no? Ellos que tanto los han defendido supuestamente durante tantos años y lo único que han hecho ha sido aumentarlos, por lo cual este es el gobierno que ha bajado la inflación, que ha bajado la pobreza y que ha bajado la indigencia. Por otro lado, lo de Villarruel es una figura bastante desdibujada y por el vicepresidente. Lo lamento profundamente porque yo en la campaña la acompañé mucho, la banqué y me parecía un gran cuadro que lamentablemente se ha diluido, ¿no? Por una cuestión, creo yo, de egos en estos momentos, porque no se banca estar a la sombra del presidente y porque no se banca algunas cuestiones, la verdad que son irrisorias. ¿Te defraudó a vos? Por supuesto que me defraudó, no solo a mí, sino a todos sus votantes, Pero la ¿no? Ya no le pregunta quedan ni acá sus es propios militantes. Si esta pelea puede generar, digamos, porque pelea entre presidente y vice tuvimos varias, Sí, ¿no? Y muchas generaron serios problemas. La de Cobo. Chacho Álvarez Sí, de la de la Rúa, Cobo Cristina, Cristina Alberto, no sé cómo lo ves vos. ¿Es una pelea de egos o puede tener alguna implicancia a mí política? yo lo veo con mucha preocupación, lógicamente por la investidura. Es la vicepresidenta de la Nación. Después uno puede estar de acuerdo o no. Además, Sí, creo sí, que claro. el gobierno tiene mucha dificultad para absorber una opinión crítica o una opinión diferente. Hay un verticalismo desde la presidencia de la Nación que prácticamente no perdona que nadie le diga, che, mirá, tenés el botón del saco mal abrochado. Es decir, cualquier crítica, comentario, posición es con una virulencia total. Y mirá que yo estoy en las antípodas ideológicas de Victoria Villarruel, no tengo nada que ver con Victoria Villarruel, Sí, pero sí. me parece que es la vicepresidenta de la Nación y por lo tanto corresponde que esa relación sea cuidada. Fernando, ¿vos coincidís con Guillermo Franco que hay una crisis política entre el gobierno? Bueno, una disputa entre el presidente y el vicepresidente nunca es pequeña. Ahora, yo me permito decir esto. A mí me parece que el tema del Senado se podría haber manejado de otra manera. Está muy claro que todo este tema, todo el temario que se trató, muy amplio, porque ahora los muchachos son sensibles sociales, quieren solucionar todos los problemas que durante 4 gobiernos no solucionaron, pero el peor era claramente el ataque muy directo al que es el núcleo de la baja de la inflación y de la baja de la pobreza, que es el equilibrio fiscal y hasta el superávit fiscal. Yo creo que la vicepresidenta debería haberlo manejado de otra manera, no debería haber convalidado. Eso puede ser debatible. Lo que no puede ser es que cuando termina haga declaraciones fuertemente peronistas, lo digo como un demérito, es decir que se va a pagar a los jubilados con la plata de la CIDE es simplemente hacer demagogia. Primero porque necesitamos reconstituir la CIDE, es un país que sufrió, el viernes va a ser el aniversario del 31. atentado a la AMIA. Me parece que reconstituir los servicios de seguridad y sobre todo orientarlos a la protección de la Argentina y de los ciudadanos argentinos y no al espionaje como sucedió claramente durante todo el kirchnerismo, es un objetivo razonable. A ver, ¿En qué Martínez, sentido pará, te quiere está en responder contra de esto de los Martínez, sí. jubilados? Es una afirmación de Villarruel completamente fuera de lugar y que la pone directamente en una situación de oposición. Mirá, hablar sobre la interna del gobierno o tener que elegir entre Milei y Villarruel es como elegir entre Drácula y algún otro personaje de esa característica. Digamos. Bueno, ustedes tuvieron la suya también con Cristina y pero Alberto, ¿no? yo las diferencias políticas y el debate político siempre lo voy a reivindicar. Siempre lo voy a reivindicar, siempre. Y no importa, inclusive, los roles que tengan de altísima responsabilidad institucional. Pero, Martínez, vos porque estás las en contra de cosas, la pero chica, no, hablar de otra Drácula, vez. ¿viste? Pero Después escúchame, decís que si hubieran computado las transferencias de la universidad en junio, tenías un déficit primario de 300.000 millones de pesos. Estudien, muchachos, estudien, digamos, ¿no? Entonces digo, dejá de decir superávit fiscal de qué. Bueno, pero digo, más allá de lo de Villarruel y Milei, que me parece que lo tienen que arreglar ellos, es una interna de ellos, que nosotros no tenemos nada que ver. A mí me parece que Pero es peronista, lo que Villarruel. tenemos...
Pero, peronista. ¿qué va a ser peronista Villarroel, por favor, digamos, ¿no? Así que... El peronismo es un movimiento muy amplio, dijo, pero no, todos son yo no peronistas. tengo ningún problema con la amplitud. Y los diputados saben que hablo absolutamente con todos los espacios políticos todo el tiempo, ¿no? De ahí después caracterizar como peronista hay una historia. Pero tampoco yo soy el que pone de los peronómetros. Nunca me he puesto en esa situación. Sí quiero decir dos cosas. Mariano, yo entiendo el deseo tuyo, porque de eso, además, tenés compromiso ideológico y probablemente también económico con el gobierno. Así que, por lo tanto, es probable que eso también te sensibilice especial con el gobierno. Ahora, la falta de calle es terrible. La última vez que te vi en la calle corriste 2 cuadras porque tenía que andar escondiéndote. Pero ese no era yo, Segundo, Martínez. 12 de marzo. Increíble. 12 de marzo. Se confunden las personas. 12 A ver, de marzo, sos diputado no. de Eso la es Nación, hermano. avalar la violencia. es lo 12 de mismo, marzo. Martínez. Eso es avalar la violencia. No, pero al revés. ¿Sabés qué? Le iba a preguntar por eso. El 12 de marzo, vos dijiste balas para todos. Sí. Lo sostengo. Lo Para todos sostenés. los barrabravas, para todos los delincuentes, sí, por supuesto. Lo sostiene. Lo sostengo. Estas Y lo son de las reivindico, por cosas que supuesto, la ¿cómo que no? política también tiene que hablar en voz alta de las cosas. De Porque repeler los que están delincuentes, al por lado supuesto de que lo él, reivindico. ¿qué opinan sobre el bala para todos que dice? En contra. En contra, no, pero En pará, a mí me contra. parece muy importante, Germán, En también contra. decir cuando... Y sin embargo, Pero de ese es todas el las lugar barras. hegemónico del relato de la construcción mediática de este gobierno. Martínez, la violencia política. Excelente que nosotros La estemos de violencia acuerdo en política, eso. Martínez, Excelente. todo el tiempo- Como del Dordodán diciendo Perdón. lo que dijo con el Congreso, Todo el tiempo. como el otro queriendo Me permitís un meter segundo, tanques, ¿te como puedo que contestar? Petri prestándole los tanques Martínez, a no sé quién, Martínez, digamos, Martínez, perfecto eso. Martínez, Pero la política los tiene que Espera, poner Dayana en quiere caja a decir los algo. violentos. A ver, Siempre Dayana, hablando de sí. declaraciones. Todo el tiempo lo único que entiendes son Yo no. declaraciones. La violencia política No. en Argentina proviene siempre del partido militar y del peronismo. No hay Absolutamente no hay montoneros falso, Fernando. radicales, No hay Fernando. multiplicidad del PRO. Fernando, vos eras un dirigente con representación y vos viviste lo que fue, por ejemplo, el tiempo de la 125. Entonces, no es así como vos decís. De la Y en 125. muchos lugares, inclusive en este canal, se legitimaba las agresiones contra compañeros y compañeras de Pero nuestro por espacio. favor, Vos sabés que yo milité con Agustín Martínez, Rossi y milito con Agustín Martínez, Rossi. Martínez. Yo manejaba en los Martínez, autos cuando nos agarraban y nos rompían Martínez, los autos, te tiraban con de todo, hacían un desastre. Martínez, No hay que legitimar la violencia 28 nunca. muertos en diciembre del 30.000 2021 en compañeros provincia y peronista. compañeros detenidos Usted, desaparecidos. Me Iglesia. disculpa, Ahora sabes que te vas a ir al No, 50 y no, pico. siempre. Vos deberías haber escrito el libro negro de la segunda No, te quería tiranía. decir, Acá está, mirá, así acá lo es. tenés. ¿Te Sí, gusta? sí. Perdóname, No, no. Martínez. Un ejemplar. Sí, escuchás, enfocalo Martínez? ¿Me porque escuchás? quería Acá no se prensa. reivindicó está. la violencia. Ninguna violencia General se dando el reivindicó. golpe. Sí, la justificaron un montón de nunca, veces. Nunca. Un montón de veces. Lo violento fue lo de la Marcelo, cámpora que vinieron hace un mes a romper todo acá. Edgardo. Nunca. Durante todo ese conflicto, en esta señal de Nunca, noticias, nunca. se avalaba eso, pero Se sí. informó, se No, informó, no, pero- no, no. Uno Bueno, no es informar ok. eso. No era ¿Sabés informar. qué? Entonces favor. decía algo de la violencia de la cámpora, vino y entró al canal y rompió Pero todo hace un mes. nunca van a encontrar en mí una justificación de la violencia. Bueno, Ahora, si queremos... Cuestionar la Si queremos... Porque no escuché a por ningún eso- dirigente de ustedes cuestionar Claro, lo que pasó. Yo salí en un montón de lugares No, y dije lo que pensaba sobre eso. acabaste- Me parece que no. Me parece que el problema es que acabaste- ustedes ya no escuchan ni siquiera a los que hablamos, digamos, ¿no? Pero eso No, también. bueno, Ahora, escúchame, perdón, te invitamos, te hicimos una pero entrevista claro y te que estamos sí. escuchando, ¿no? Claro que Siempre sí. me estás diciendo. No, pero respecto a lo que uno declaró en otro momento sobre una determinada situación. Hablo todo el tiempo con Ok, todos los está canales. bien. Acabaste de decir, celebrar casi que una persona por pensar distinto había tenido que correr ¿Cómo voy a 2 celebrar? cuadras. Sí, con sorna lo dijiste. No, Sí, ¿cómo voy a lo acabaste de celebrar? decir, No, que me no, parece que Martín. No va. Después puedes Él estar no de acuerdo. necesita abogado Vos sabés, por defensor. ejemplo, no, pero vos sabés, por ejemplo, que es una No. mala idea la pena de muerte. Yo no la comparto tampoco. Pero no, yo no quiero ni la eso, chicana ni la que usaste- guillotina, ni la usa- bolsa mortuoria, La ni chicana nada que por el usaste de que estilo. había corrido una persona por pensar distinto no está No bueno. me gustan de No está nada. bueno, no está por bueno. eso creo No está que hay bueno. que, por eso creo ¿Sabés que cuál es el cuando hay problema? un acuerdo, aún en el desacuerdo, hay un acuerdo, aún en el desacuerdo, respecto a la violencia política. Nosotros tenemos que ser tajantes en eso. Absolutamente. Porque Tajantes. empezaste mal. Todo. Sí, bueno, pero la Bueno. semana pasada me gustaría, a mí, o me hubiera gustado, mejor dicho, escuchar voces más fuertes respecto a la idea de que había que
prender fuego, meter tanque adentro del Senado. Esos son los motores de la comunicación de este gobierno. Germán, los que metieron realmente las piedras después en el Congreso Diana, fueron ¿por qué ustedes. lo tenés que defender Germán, al gordo yo no estoy defendiendo, A ver, pero pará. Que lo defienda él, No, que esa me banda. gusta. Martínez, No. ¿sabes cuál es el problema que tienen con el tema de la violencia? Es el mismo que tienen con la economía. Se la pasan discutiendo declaraciones. Después, los que hacen bosta al país económicamente, No, los que ponen no es así. rompen las cosas y tiran las piedras No es y así. mandan a Delía, No es así, son siempre Fernando. ustedes, Mariano, la a ver. triple A, No es los así. montoneros. A ver, vamos a escucharlo a Mariano porque se aludió No, porque no he es sido así. aludido varias veces. La verdad que comenzamos el debate con el diputado diciendo que no iba a haber chicanas, que nadie se pone a hablar de tweets. La verdad que me parece un poco lamentable. Después Pero yo no no, corrí. pero es un Perdón, tweet que pero incitas a déjame la terminar, violencia, hermano. Mariano. Déjame Pero me parece, terminar, pero hermano. claro que vas a poder Habla terminar y solo, decir todo. Martínez, habla Pero no es solo, un tuit Martínez. más. Y vos sabés que tenés un rol de responsabilidad. ¿Cuánta Porque gente lo mataron por un tenés, tuit mío? No entiendo. lo tenés, Me parece Mariano. mucho más violenta la cuarentena que hizo su gobierno, Pero- que encerraba a la gente, que metía en cana a personas por salir a caminar por la calle, Pero no que se tenía campos trata de concentración en discutir Formosa con cuál es Infran. más violencia Me que parece otra. mucho De más Infran, violento 70%. eso. Me El parece de muchísimo Totera, violento eso. tercero ¿Te cómodo. parece que hay te parece que hay Tercero democracia en cómodo. Formosa? Busquen un ¿Te candidato. parece que hay democracia en Busquen un Formosa? candidato en Formosa. Pero bueno, siguiendo con eso y que siga defendiendo Formosa, que siga defendiendo la cuarentena criminal que hizo Alberto Fernández, esta cuestión de ponernos a analizar tweets, ponernos a analizar chicanas, la verdad que me parece que para un tipo grande con una responsabilidad fuerte como la que tiene Martínez, me parece un poco bajo. Yo me fijaría Bueno, el en la sistema baja de comunicación la pobreza. tenés más responsabilidades vos que yo. Pero si yo no soy secretario de comunicación. Pero que no, tenés Yo no incidencia soy en todo nada. ese ecosistema. Sos uno de los 10 tipos en el gobierno que Sí. se encargan todos los días de sembrar odio. Todos los Gracias días. por la responsabilidad, la verdad que no. Todos los días. No creo Sí, sí. tenerla. Pero, escúchame, si Sí. no la tenés, Sí, o si la tenés y no te das cuenta, es más grave todavía, porque sos un inconsciente. está bien, sería un inconsciente, pero la verdad que segundo, yo no corrí a ningún lado, que le pido que se ponga un poco más de momento porque yo no soy ese y yo sostengo mis ideas y debato con el que sea y con vos en todo el lugar que quiera. La verdad que Y no me sí, interesa y lo vas a- esa chicana en el- boluda en el de mismo vos decir, sentido. están corriendo, qué sé yo, porque En el eso mismo es sentido. a un compañero periodista mío que le pegaron y que le pegaron por defender sus ideas y porque todos los violentos kirchneristas de tu lado, la verdad que por la No calle se siempre trata nos de una amenazan de cuestión muerte, de nos dicen un montón de lados. cosas, y Esta- ponernos a hablar esa es la de diferencia tweets y de estupideces fundamental. en chiste, la verdad que es un tipo Es- grande. No, no Para, es un me gusta- chiste. Más Si serio. dijiste que reivindicabas, Por supuesto lo Germán. reivindico. entonces no es un chiste. Lo de los tanques, sí. Pero ¿eso es un chiste? Sí. ¿A vos te parece que eso es un chiste? Sí, bueno, tendrá Para- buen humor, qué Ahí sé yo. seguimos Un chiste no me discutiendo parece la declaraciones. cuarentena, un A ver. chiste no me Vamos a parece escucharla como a aumentar la Diana, pobreza, un Mariano, chiste me parece vamos como a aumentar la escucharla a inflación. Diana. Solamente Diana, quería sí. agregar, ¿no? En esto, yo claramente no soy oficialista, pero lo que no soy es terraplanista. Entonces eso me parece muy importante, porque acá hay un sector, no vamos a polarizar, pero que es impermeable a la evidencia. Entonces, han tenido emisión, generaron inflación, generaron pobreza y dicen, bueno, tenemos que volver nosotros para hacer eso. Entonces me parece que es negacionismo y terraplanismo todo junto. Entonces no es que del otro lado hay oficialismo. Hay sensatez que dicen, pará, hay que salir de esto, que era una bomba. Entonces hay un camino a la estabilización, que el camino a la estabilización no es un camino que es, un camino de rosas. No, es un camino difícil. Entonces, que ahora haya sommeliers de política monetaria, sommeliers de política microeconómica, cuando la política microeconómica y la política de desarrollo industrial, etcétera, eran una gente manejando la Secretaría de Comercio con las prácticas más detestables y que esperemos que se lleven a la justicia y que haya evidencia, ahí el gobierno esperemos que colabore brindando la evidencia para poder decir si, digamos, esas bolsas de la CIRA, donde estaban. O sea, me parece que tenemos que salir del terraplanismo y no meternos si no estamos en oficialismo, el otro, no, defender ideas y defender un camino de claridad Diana, y pero normalización. vos sabés que soy de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Sinceramente, te invito, si no, habla con compañeros de tu Pero bloque. pará, ¿y ellos no exportaban, importaban? No, para que ¿No tenían hablen, CIRA? para que sepas la situación que se está viviendo en la industria en toda la Argentina. ¿Y cómo No se puede vivían en ser- diciembre de 2023 que pero, perdieron? Pero te digamos? aseguro, pero preguntale a los industriales. ¿Puedo hacer una Preguntale pregunta? a los ¿Puedo hacer industriales. una pregunta? Sí, Digo, si el estamos acá peronismo- hablando. Tengo una pregunta, discúlpame. El peronismo kirchnerista, después de la Rúa gobernó, el peronismo con los 4 años de Macri, se tuvieron 4 gobiernos. Los 4 gobiernos peronistas tuvieron casi siempre mayoría en ambas cámaras, la mayor parte de los gobernadores gobernaban la provincia más importante, los jueces de Corte Suprema de todo, casi todos designados durante gobiernos peronistas, la CGT a favor, los piqueteros tuvieron además una situación
inmejorable, porque Dualde le metió 42% a la inflación y 2% le dio a los jubilados y 2% a los... 40% se comió en un año. Es decir, agarraron un país que estaba... salarios que solamente podían mejorar. Encima viene el boom de los commodities, ¿no? En 2 o 3 años, las exportaciones argentinas se duplicaron su valor, que es como yo produzco siempre lo mismo y gano el doble. Después de esos 4 años dejaron lo que dejaron en el 2023. ¿Harían algo distinto? Porque yo los escucho repetir siempre las mismas cosas. No, mira, ¿harían yo algo te distinto de lo digo hicieron? que sin lugar a dudas que habría mucho. Yo te digo, si querés otro día, hasta venimos para hablar de eso. Porque y hay que ir podemos hablar. cerrando. Sí, No, Hoy yo tenemos lo que sé. cerrar. Siempre hay cosas distintas para hacer, Fernando. Siempre. Pero lo Y básico lo mismo. No, pero no. Lo básico no, lo no. mismo, No, cambiamos lo a ver, fíjate. Cuando arrancan... Estatizar Pero IPF. la No, para, pucha. estatizar IPF. ¿Qué pasa? ¿Sí o no? La reivindico. Bueno, Totalmente. ¿ves? Entonces, volvemos a hacer las mismas ideas. Las mismas ideas Y fallidas. reivindico los más de 200 votos de la Cámara de Diputados a favor de esa acción. ¿Te parece Sí, que salió bien? Sí, ¿Salió bien? reivindico eso. Y reivindico salió la bien. decisión de Harían lo Cristina mismo, Fernández de está claro, Kirchner está claro, está de claro. recuperar Harían lo IPF. mismo. Volveremos a pasar. Sí. No, señor. A los No, cinco. no ve que sacás conclusiones porque no te animás a escuchar. Hay un montón de cosas ¿Qué que uno harían siempre... distinto? Bueno, seguí diciendo No, un tenemos montón de que terminar, cosas. Germán y Fernando. Te pedí una Tenemos sola. que- una vamos a hacer una distinta. cosa. Yo Te quería vamos a un invitar a otro fuerte programa. objetivo en modificar a fondo la estructura económica de la República Argentina. Yo creo que nos quedamos Es lo que hicieron. Ya lo vas a cortos. entender, Peor. parece Creo que Patricio nos Bullrich. quedamos Para peor. cortos. Bueno, que hicimos un montón se de quedaron cosas y cortos. que nos faltaron Ahí. hacer O sea, muchas ahí lo dijo, cosas lo dijo todo, ahí lo más. dijo todo. Bueno, No, mientras harían lo mismo. siguen- Y hay que mientras hacer un siguen debatiendo, gobierno, nosotros vamos al inclusive corte. yo, la principal Y ya- crítica, ya más volvemos, transformador ¿eh? de Ya lo que volvemos. fuimos. Se quedaron cortos. Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, en este video quiero hablar un poquito también de lo que son los conceptos que tenemos de economía los argentinos, ¿verdad? A mí me gusta mucho escuchar a Suchovicki, por ejemplo, a Di Stefano, a Juan Carlos de Pablo, bueno, a Castiñeira, hay muchísimos, que la verdad que me gusta mucho escucharlo porque transmiten algo que es muy complejo, que es macroeconomía, microeconomía, conceptos financieros, todo te lo bajan a tierra y te lo explican con un ejemplo espectacular. Así que me gusta mucho escucharlos, por eso por lo general también suelo traerles a ustedes este tipo de videos de economistas, y en ese sentido lo que me interesa también es cómo en un país donde, por ejemplo, hay terremotos o tsunamis o problemas, no sé, con un volcán, lo que sea, la gente sabe de volcanes, ¿no? En ese país, la gente sabe de tsunamis, la gente sabe de lo que sea, de terremotos. ¿Por qué? Porque claro, porque tenés que saber, decir, che, mira, hay un terremoto cada 4 años, más o menos tenés previsto qué haces en un terremoto, cuándo se está produciendo un terremoto, a qué tenés que estar alerta, que es un movimiento normal o que ya empieza a ser un terremoto, etcétera, cosas porque no tengo ni idea de terremotos. Y en un país con la economía como la tenemos, es increíble que cualquier taxista, que te tomás un taxi, en la fila de una carnicería, en cualquier lugar, todos saben del dólar, todos saben el precio del dólar. A ver, obviamente hay conceptos más finos como el riesgo país, que la gente quizás no los tiene súper interiorizados, pero el precio del dólar lo sabemos todos, si está 1100, 1200, 1300, lo sabemos todos. O sea, eso es impresionante. Eso me impresiona cómo nos han traumado tanto con algo que tendría que estar estabilizado porque, como dice Milei, el problema de la inflación es un problema monetario. Si no lo resolvés es porque no lo querés resolver, es porque te conviene que haya inflación. En un país donde nos han robado tanto en lo económico, ¿no? Claro. O sea, estamos todos traumados. Entonces todos nos quedamos traumadísimos. Generaciones y generaciones. Mi viejo, mis abuelos, todos saben el dólar. Y así todas las familias. Es impresionante. Entonces, nada, eso me impresiona. Y quería compartir esta reflexión con ustedes. Reflexión que se la he escuchado a Suchovicki y Juan Carlos de Pablo. Que me parece excelente, ¿no? En un país donde hay terremotos, la gente sabe de terremotos. Y en Argentina, ¿de qué sabemos? Del dólar, de la inflación, ¿no? Del consumo, ¿viste? Y ¿sabés de eso? ¿Por qué? Porque estamos quemados con eso. Quemadísimos. Así que nada, gente, bueno, un saludo, nos vemos en el próximo video. Bueno, gracias por bancar el canal. Muchas gracias. Chao, chao.